Bueno, pues me da mucho gusto volverlos a ver y compartir con ustedes esto que de pronto me apasiona mucho y que a veces me cuesta trabajo poderlo compartir, pero confiamos en que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar y el que va a estar aquí esta noche compartiéndoles la palabra y la enseñanza. Y yo con mucho gusto me preparé para poderles compartir esta parte. Recordemos que la semana pasada terminamos de ver nuestro ADN y vimos, si yo no mal recuerdo, somos una familia en Cristo, somos inspiración para otros, nuestras palabras edifican y unen, la adoración es nuestro estilo de vida. Ok, entonces hoy vamos a ver lo que es nuestra doctrina. Y dice que nosotros creemos en la Biblia como nuestra máxima autoridad doctrinal. ¿Y cuál es la razón de esto? ¿Por qué nosotros creemos en la Biblia? Lo primero que yo quisiera decirles a ustedes es, ¿alguna vez han recibido un regalo muy valioso de alguien? ¿Qué han hecho con él? Alguien que me pueda decir, alguien que haya recibido así un regalo, wow, ¿qué han hecho con él? ¿Quién se anima? Pues, pues yo en lo personal, cuidarlo mucho, o sea, como que apartarlo en un lugar especial y cuidarlo. ¿Ok? Yo creo que cuando algo nos gusta, cuando algo que nos regala alguien que queremos mucho, nos gusta, pues a veces lo ponemos en un lugar visible o lo presumimos o lo guardamos como un tesoro valioso o lo compartimos, ¿no? En caso de que sea algo que se pueda compartir. Y hoy yo quisiera dejarles eso a ustedes. Hoy tenemos el regalo más valioso que podamos tener en la vida. Todos nosotros, todos nosotros. A todos nosotros hoy Dios nos ha regalado, nuestro Señor nos ha regalado su palabra, nos ha regalado la Biblia, nos ha regalado su conocimiento, nos ha regalado sus promesas, nos ha regalado sus vivencias, nos ha regalado conocerlo de una forma profunda, nos ha regalado el querer estar con nosotros, en comunicación con nosotros, nos ha solicitado que hagamos su voluntad, nos ha pedido que compartamos este regalo maravilloso que Él nos ha dado. Entonces, yo creo que cuando a nosotros nos regalan algo tan bello como esto, eh, si alguien me regalara a mí algo hermoso y yo lo que hiciera sería llegar y guardarlo en el cajón y no volverlo a ver y no volverlo a tomar, creo que no estaría yo agradeciendo ese regalo. Creo que no estaría yo demostrando la gratitud que tengo. Y yo creo que cuando Dios nos está regalando esto, nos está diciendo, conóceme, ¿no? Nos está diciendo por medio de su palabra cómo creó los cielos y la tierra, cómo creó la primer pareja humana, cuál es su propósito y cómo lo va a llevar a cabo, cuáles son sus promesas maravillosas. Y yo creo que cuando esto lo tenemos, nuestra, nuestra forma de decir gracias es compartiéndola, es conociéndola, es aprovechándola, es estudiándola, leyéndola y sobre todo poniéndola en práctica. por eso nosotros no creemos que Marian Samash no se rige bajo la creencia de Fer o bajo la creencia de Janina o bajo la creencia de Edith o de Andrés o de Hetza. Shamash cree y se rige por lo que la palabra dice, por lo que la Biblia dice. Si la Biblia dice que se puede, se puede. Y si la Biblia dice que no se puede, no se puede. Y no anexamos cosas que en la Biblia no dice como para que yo pueda hacer mi propia doctrina. La doctrina de nosotros es la Biblia y esa es nuestra verdad. Pero algo de las cosas que yo quisiera hoy compartirles y que a mí me llenan de mucha alegría porque por medio de la Biblia nosotros podemos conocer a nuestro Señor Jesucristo y por supuesto acercarnos mucho más a Él, saber cómo es Él. Él sabe perfectamente bien cómo somos nosotros, porque Él dejó de ser un Dios espiritual y tomar carne como nosotros, como ustedes y como yo, para poder saber qué sentimientos tenemos, cómo nos regimos, qué sentimos, cómo sentimos, qué nos duele, qué nos alegra.
Y él vivió todo eso que nosotros vivimos y él nos los comparte en su palabra. Y la única forma de poderlo saber, pues, es leyéndola. Me llama mucho la atención algunos datos que yo quisiera decirles de la Biblia particularmente. Por ejemplo, yo estuve investigando y leí que había, la Biblia la han traducido en más de 2.300 idiomas. Yo no sé si ustedes lo sabían, pero 2.300 idiomas, pues no sé cuántos idiomas conozcan ustedes, ¿no? Pero creo que yo no conocía más de 10 y eso ya me estoy yendo bien lejos, ¿no? Pero bueno, resulta que la Biblia se ha traducido en más de 2.300 idiomas. Y por supuesto, anualmente hay millones de ejemplares que se venden. Eso quiere decir que es uno de los libros más vendidos del mundo. No estamos hablando de nuestro país, estamos hablando a nivel mundial y en muchos idiomas traducidas. Entonces, esta parte a mí me impacta mucho porque yo no sé, normalmente cuando nosotros estudiamos, pues a lo mejor estudiamos un libro en inglés o ahora que se está haciendo muy común un libro en chino, ¿no? O en japonés, pero en realidad saber que en todo el mundo y en todos los idiomas y bajo todas las, todos tienen una Biblia traducida en su idioma, en donde pueden entender, en donde pueden compartir, en donde pueden leer qué es lo que Jesús es. Wow, yo verdaderamente me admiro muchísimo de esto. Y lo más hermoso de todo esto es que la Biblia, como dice aquí en nuestro punto 2, no es inspirada por hombres, es inspirada por el Espíritu Santo. Mucha gente, y en algunas ocasiones a mí me preguntaban, bueno, pero la escribieron los hombres, ¿no? Y entonces los hombres le echaron de su poder. Yo digo, pues no. Y hay un ejemplo muy simple que en algún momento a mí alguien me lo enseñó y yo se los quiero compartir porque lo entendí a la perfección y yo espero que a ustedes también les quede esa misma claridad que en su momento me quedó a mí. A mí me decían, bueno, ¿qué pasa si tú eres el jefe? Tú, Janina, eres el jefe. Pero Fer, perdóname, Fercito, es mi secretario. Y entonces yo le digo a Fer, a ver, Fer, vas a escribir, toda escritura es inspirada, y entonces Fer va a empezar a escribir lo que yo le estoy diciendo. Cuando termine de hacer esa carta o ese escrito que yo le estoy solicitando, yo quisiera que ustedes me dijeran a mí, ¿de quién es ese escrito? ¿De Fer o mío? Pues tuyo, maná. ¿Verdad? De esa misma manera, nuestro amado Padre hizo que por medio de los hombres escribieran lo que Él quería compartirnos. Por medio de su Espíritu Santo, Él escribió cada uno de los textos en la Biblia, cada una de las parábolas en la Biblia, cada uno de los pasajes de la Biblia, y se los encomendó a cada una de las personas. Y algo que también me llama mucho la atención es que este libro, la Biblia, fue escrita por muchos hombres, y además de diferentes épocas y de diferentes condiciones, de diferentes profesiones. Investigo y digo, bueno, ok, lo escribieron agricultores, pescadores, pastores, profetas, jueces, reyes y por supuesto nuestro amado Lucas, que era médico, ¿no? Y entonces yo lo veo todo, yo que fue escrita por diferentes hombres, siempre tuvo las mismas enseñanzas y las mismas ideas. Y esto pues no puedo yo pensar igual que piensa a lo mejor, y no me voy a ir muy lejos, ¿no? A lo mejor lo que piensa mi suegro. Sin embargo, esta escritura sí tiene ese mismo pensamiento, sí tiene esa misma idea, sí tiene esa misma estructura. Y eso me hace pensar que por supuesto es palabra de Dios, que por supuesto fue inspirada por el Espíritu Santo. Y por supuesto que aunque se escribió por hombres, nuestro Padre fue el que quiso compartirnos esa palabra. Y otras de las cosas que yo quisiera compartirles, la Biblia, además de ser un libro que no tiene contradicciones, también es un libro exacto, científicamente hablando, ahorita vamos a ver por qué. Es un libro de consejos prácticos y es un libro de profecías. Me voy a ir con lo primerito, ¿no? ¿Por qué digo que es un libro que tiene una exactitud científica? Yo no sé si ustedes sabían, me imagino que cuando estudiaron por ahí supieron, ¿no? Que la gente pensaba que la Tierra no era redonda, ¿cierto?
Nada más lo estoy preguntando para ver que no se me duerman, ¿eh? Porque eso que yo hable y ustedes no hablen, no está padre. ¿Cierto o no? Cierto, cierto. Ok. Yo los voy a invitar a que por favor me ayuden, Muy que cierto. me acompañen en la lectura. Vamos a leer Isaías 40:22. Se los voy a leer en una traducción en donde habla justamente así, ¿no? Donde así lo dice, para que nos quede claridad del por qué es un libro científicamente probado. Isaías 40:22 dice, espérenme, no se me desesperen. Dice, hay uno que mora por encima del círculo de la tierra, los moradores de la cual son como saltamontes, aquel que extiende los cielos justamente como una gasa fina, que los despliega como una tierra en la cual morar. Y yo digo, wow, todos los científicos y todos los locos peleándose por si la tierra era plana, si era curva, si era triangular, si era no sé qué, y la Biblia ya nos había dicho que la tierra era redonda. Impresionante, ¿no? Otro dato curioso de esto, los voy a invitar a que lean, y ahora sí léanmelo ustedes, no sean gachos. Job 26:7. ¿Quién se atreve? ¿Quién me ayuda? Yo te ayudo. A ver. Job 26:7. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Y entonces dice que está sobre la nada. Eso quiere decir que la tierra no está recargada en algo, está sobre una nada, está sobre un vacío. Y todas estas cosas que en la Biblia ya se habían dicho, después los humanos venimos a querer inventar el hilo negro, ¿no? Y a investigar todas estas cosas. Y esto ya estaba escrito. Esto ya nos los había dado nuestro Padre en su palabra. Y yo digo otra vez, wow. A lo mejor son pequeñas cosas, pero esas pequeñas cosas nos van haciendo sentir esa realidad de lo que Él nos está dando, sin que sea solamente la palabra, sí, la Biblia, sí, habla de no sé qué. No, no, no. Hay un porqué, hay un fondo, hay un trasfondo de todo esto, ¿no? Y si lo vamos analizando y lo vamos desmenuzando poco a poco, yo creo que más y más nos apasionamos a querer aprender, a querer compartir, porque pues todas estas cosas en su momento yo creo que nadie nos las enseñó. Y ahora que las vemos y que las vemos en su palabra, y además, si estuvimos en la escuela, sabemos, ¿no? Sabemos la historia de todo este asunto y por supuesto esto me genera pensamientos, ¿no? Me genera asombro, me genera alegría, ¿no? Porque entonces yo siento que mi Dios es vivo, yo siento que su palabra y que lo que Él me está prometiendo, eso se va a cumplir, porque me lo está demostrando. Pero además de eso es un libro con datos históricos. ¿Por qué datos históricos? Cuando nosotros contamos una historia, cuando contamos nuestra historia, normalmente contamos nuestra historia a nuestra conveniencia. Dicen por ahí que el culpable pues es el que le está contando no es el culpable, siempre es el otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre nosotros tratamos de ocultar ciertas cosas que nos hacen ver mal ante los demás. Pero cuando yo veo que en la palabra de Dios nos vuelve a decir lo que hicieron bien y lo que hicieron mal y las consecuencias que tuvieron, otra vez yo digo, wow, porque no nos están ocultando nada, porque nos están diciendo la verdad, porque te están previniendo de lo que puede pasar, pero además te están diciendo, esto sucedió, se equivocó, no quiere decir que sea perfecto, no quiere decir que nunca tuvo errores, no, lo hizo mal, aquí está y esta fue su consecuencia. Y entonces yo digo, también me impresiono. Yo quisiera, bueno, está un poquito largo, mejor se los platico así nada más, por ejemplo. Para poder relatar esto que yo les estoy diciendo, yo me fui a Números 20, del 2 al 12. Y yo no sé si ustedes recuerdan, pero cuando, ya saben, como lo típico siempre, ¿no? Querían
querían agua y se quejaban de que estaban en el desierto y no tenían que tomar y no. Y entonces se acerca Moisés y habla con Dios y le dice, ok, vas a agarrar este bastón y vas a pegar 2 veces y les vas a sacar agua de esta roca y no sé qué. Y cometió un grave error, ¿no? Aquí dice que Moisés confesó en el libro bíblico de los Números un grave error y fue censurado con severidad. Nada más si me ayudan a leer Números 20, creo que es del 10 al 12, para no echarnos todo el relato. Ya después los invito a que lo lean. Nos enseña mucho, nos dejan muchas enseñanzas. Dice, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Y ahí está la consecuencia, pero ¿cuál fue el problema? Para los que no entendimos cuál fue el problema, yo les comento el problema, la gravedad del asunto. La gravedad del asunto es que Moisés no le dio la honra a Dios. O sea, él no dijo que esto era un milagro de Dios. Él dijo, nosotros, les vamos a hacer, ¿no? Les vamos a dar agua para que no se estén quejando, pero nunca dijo que era por medio de Dios que se estaba haciendo ese milagro. Y entonces esto, por supuesto, tuvo una consecuencia. Pero además esto no nos los están ocultando, nos los están diciendo en la palabra. Nos están diciendo, esto fue lo que sucedió, esto fue lo que relató, esta fue su consecuencia. Y a mí, yo cuando veo esto digo, bueno, no están tratando de convencerme que todo es muy lindo. Me están diciendo, cometieron errores, cuáles fueron sus consecuencias y cuáles fueron sus aciertos, porque Moisés no todo lo hizo mal, por supuesto hizo muchas cosas muy buenas. Nosotros hemos estado estudiando sobre él y por supuesto sabemos que antes de todo este asunto hizo muchas cosas en beneficio del pueblo. Entonces, bueno, esta es otra de las partes que a mí me llama mucho la atención. Y por supuesto es un libro de consejos prácticos increíbles, increíbles y para todos. Y ahí sí los voy a invitar a que me ayuden a leer 2 de Timoteo 3:16. No sé si quieran leer o quieren que se los lea porque están muy calladitos. Nada más Fer y Fer. Va, Fer. Segundo de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Me gustaría, ¿me ayudas con el 17, Fer, también? Instruir en justicia. 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ok. Yo les voy a leer la versión que yo tengo para que, a ver si tiene un poquito más, digo, la verdad es que esa es muy clara, pero también se las voy a leer para que la tengan. Dice, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Híjole, qué difícil nos las pusieron. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, esta Biblia, esto que es nuestra doctrina, esto que es en lo que nosotros nos basamos, creemos, compartimos y enseñamos, es para nuestro beneficio. Nos está diciendo que es para que nosotros, así como en su momento nos habló de que censuró, de que tuvo una consecuencia Moisés, o que de que la tierra era redonda y estaba sobre la nada, o que de principio a fin lleva una misma estructura. Toda esta, además de todo eso que tiene, también tiene palabras para nosotros, para ayudarnos a ser útiles, a corregirnos, a enseñar, y todo esto con la finalidad de que nosotros podamos ser felices y tengamos una vida plena. Así lo entiendo yo. Y entonces, yo digo, sin lugar a dudas, nuestro Señor Jesús, cuando vino a la tierra y tomó todo esto,
y nos vio y nos analizó, supo que era lo que necesitábamos y me queda claro que lo plasmó perfectamente bien en su palabra. Y entonces, al saber esto, cuando yo leo, ahí les va otra. Les voy a dejar mucha tarea para que vayan aprendiendo. Cuando yo leo Mateo, el sermón del monte, que está en el capítulo del 5 al 7, ese sermón es maravilloso, es hermoso. ¿Por qué digo que es hermoso? Porque precisamente en esos capítulos del libro de Mateo, fíjense que todo lo que nos enseña, dice, nos enseña a hallar la felicidad, a solucionar las disputas, a cómo debemos orar, a qué actitud debemos de tener ante las cuestiones, ante los bienes materiales. Pero además nos enseña, el libro de Proverbios, por ejemplo, nos enseña cómo debemos de educar a nuestros hijos, cómo podemos enseñarles, cómo deben ellos vernos. Y yo digo, bueno, nos está dando como el manual de nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros como padres, los que somos padres, no hemos querido que alguien nos dijera el manual para nuestros hijos, ¿no? Y saber qué tengo que hacer cuando tiene uno, qué tengo que hacer cuando tiene dos, qué tengo que hacer cuando es un niño, qué tengo que hacer cuando es un adolescente, hasta qué punto lo tengo que dejar, hasta qué punto no lo tengo que dejar. Y les tengo una gran noticia. En la palabra de Dios viene todo eso. En la palabra de Dios nos enseña todo eso. Y está a la mano de todos nosotros. Y lo único que nosotros tenemos que hacer, evidentemente, es voltear a ella y leerla y aprender. Tener ese espacio ese espacio que demuestre nuestra gratitud a ese regalo maravilloso que nos está dando Dios. Y bueno, también obviamente nos enseña sobre el trabajo, sobre el trato con los demás, sobre el perdón. En fin, tantas cosas nos enseña. Les quiero invitar a que me ayuden a leer Isaías 48:17, que es como otro de los textos que me gustan mucho. Isaías Yo lo leo, 48. nada más dame un momento. Yo te dejo. Isaías 48:17. Ujú. Dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Más claro ni el agua, ¿no? Nos dice que Él nos enseña y nos dice por qué camino tenemos que ir. Y todo esto lo encontramos en la Biblia. Y todo esto es lo que nosotros creemos como iglesia. Y todo esto es lo que nosotros predicamos como iglesia. Y todo esto es en lo que nosotros nos basamos como iglesia. Entonces, de verdad, yo lo veo y digo, tenemos una gran labor, tenemos un gran compromiso, y el compromiso no es con los demás, aunque sí debería. El compromiso es con Dios, porque Él nos está haciendo ese regalo. Él nos está diciendo de esta manera tan simple, ¿no? Hijo, yo te amo, y yo quiero que tú vivas tranquilo, y yo quiero que tú vivas por la senda correcta, y yo quiero que tú seas un hombre de bien, y yo quiero que tus hijos estén bien, y yo quiero que tu esposa esté bien, y yo quiero que tus hermanos estén bien, y yo quiero que la gente en el mundo esté bien, y Él nos está enseñando el camino para eso. Y lo que nosotros nos toca hacer es justamente encaminarnos a eso, justamente compartir eso. Pero bueno, el último punto de este punto de la Biblia es que es un libro de profecías. Y les voy a mencionar una profecía. El profeta Isaías, 700 años antes de nuestra era, predijo que Babilonia sería destruida. Y dijo cómo sería destruida, quién la conquistaría, por qué rey sería conquistado Babilonia. Y yo nada más les preguntaría a ustedes, ¿qué creen que pasó? Por supuesto, dice 200 años después,
El 5 y 6 de octubre del año 539 antes de nuestra era, adivinen qué pasó. Efectivamente, Babilonia fue destruida. Y lo menciona la Biblia. ¿Cómo fue que fue destruida? ¿Cómo fue que no tuvieron que luchar? ¿Cómo fue el rey que en este caso la conquistó? ¿De qué forma lo hizo? Pero para más seguridad todavía, yo los invitaría a ver que este pasaje que yo les estoy comentando ahorita, lo podemos ver en la actualidad. Y yo les voy a decir cómo. Dice, la profecía no solo indicó que la ciudad caería, sino también que quedaría deshabitada para siempre. Usted puede comprobar que estas palabras se han cumplido. ¿Y cómo lo comprobamos? Dice, a unos 80 kilómetros del sur de Bagdad, estamos hablando de la actualidad, la capital de Irak, dice, se encuentran los restos de la antigua Babilonia. El lugar está deshabitado, lo que da prueba de que se realizó dicha predicción. Y en este momento no está habitada. Y Isaías 14, 22 y 23 dice, la barreré con toda escoba de la aniquilación. Y entonces, híjole, Dios es tan maravilloso que no solamente lo predijo, después sucedió y hoy lo podemos confirmar. Y esto es lo que más maravilla me da, porque yo lo veo y digo, wow, eso quiere decir que todo lo que Él me ha prometido que va a hacer, sin lugar a dudas lo va a cumplir. Sin lugar a dudas, si Él me dice que tiene planes de bien para mí, yo lo creo. Si Él me dice que en Jesús yo todo lo puedo, yo lo creo. Si Él me dice que tiene un paraíso para mí, yo lo creo. Si Él me dice que me ama, yo lo creo. Y no lo creo, fíjense, qué importante. No nada más es porque hoy lo podamos ver. Esta es una prueba más del amor de Él para que nosotros podamos creerlo. Pero yo lo veo y lo leo y digo, sí, sí lo creo. Y esto incrementa nuestra fe, hermanos. Cada vez que nosotros estudiamos su palabra y la escudriñamos, y así como hoy en poquitos textos les voy dando como la explicación de cada una de las cosas, pero además esto provocó, por supuesto, que yo fuera leyendo, ¿no? Que no fuera nada más así, ya me lo encontré, pero no, yo lo voy leyendo, lo voy escudriñando, le voy entendiendo, pero además me va dejando enseñanza, me va dejando fe en mi corazón, porque yo veo que todo esto es real, yo veo que lo que yo creo es algo maravilloso. Y por supuesto, lo que yo más quiero es decirles a todo el mundo que tenemos una esperanza, que tenemos a un Dios vivo, que tenemos la gran maravilla de ser hijos de Dios y de que nuestro Señor Jesús pagó por nosotros, que hoy nosotros no somos condenados, que hoy nosotros somos hijos de Dios y somos amados por Él. Y cuando yo veo esto digo, híjole, qué lindo, qué maravilla. Voy a leerles uno más. 23:19. Dice, Dios no es como los mortales, no miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, la cumple. Y yo quisiera que ustedes se queden con eso, que hoy piensen que eso es así, que Él es un Dios vivo, que Él si les está haciendo una promesa la va a cumplir, que Él no cambia de opinión. Si hoy les dice que los ama y mañana hacen ustedes algo, no los va a dejar de amar, Él los va a seguir amando porque Él así lo dice y así lo cumple. Y entonces todo eso me da mucha alegría y me da mucha satisfacción. Y cada vez que yo comparto todas estas cosas, yo digo, gracias Dios. Gracias porque reafirmas mi fe. Gracias porque me siento amada. Porque yo sé que a tu lado no me hace falta nada. Porque pueden venir miles de cosas que van a salir fuera de mis manos, pero que yo sé que cada una de ellas me van a llevar a la misma dirección, que es lo que tú quieres hacer de mí. Y yo me dejo. Por ahí alguien que me está escuchando va a entenderme, pero yo me acuerdo que cuando yo lo vi por primera vez me decía, yo me dejo caer en tus manos. Así, ¿alguna vez han sentido como que van a caer a un vacío, pero que alguien los puede agarrar? Así es como hoy yo puedo sentirme. Yo me dejo, yo me suelto y Dios me agarra y Él me hace fuerte
y Jesús es mi fortaleza y es mi roca firme y es en la que yo tengo mi esperanza y su palabra dice que Él me ama y yo se lo creo, que Él tiene planes de bien para mí y yo se lo creo. Y entonces yo los invito así, hermanos, a que ustedes también lo crean, a que ustedes también lo vivan, a que ustedes también lo sientan. Y además, Jan, Mandre, ¿me puedes dar la última que leíste, por favor? ¿Qué cita fue la que nos leíste ahorita, la última? Números 23:19, Cristi. Sí, gracias, Jan. Ok, y bueno, no crean que ya termine, todavía sigue, falta un poquito más. Y entonces, bueno, además de todo lo que ahorita hemos hablado, de que la Biblia es un libro sin contradicciones, que tiene una exactitud científica, de que tiene consejos prácticos y que además de todo es un libro de profecías, también es un libro que cambia nuestra vida. Dice que su valor, independientemente de ser por por todo lo que ahorita acabamos de leer, déjenme, voy a decírselos también con... Yo he hablado y hablado, si alguien quiere compartir algo, adelante. Un texto que me gusta mucho y que me hace sentir que es que todo lo que aprendemos no está en vano, o sea, no tiene no es que no tenga ningún resultado, al contrario, tiene un resultado positivo en nuestra vida. Dice, porque bueno, es Hebreos 4:12, les comento para que sepan de qué hablamos, 4:12. Dice, porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Y entonces les digo, lo que yo les venía diciendo, a final de cuentas, cuando nosotros leemos la palabra y la escudriñamos, dice que es como una espada de 2 filos, ¿no? Y que penetra hasta lo más profundo de nosotros. ¿Y qué pasa cuando algo penetra lo más profundo de nosotros? Nos hace bueno, pueden pasar 2 cosas, ¿no? A lo mejor nos causa dolor, pero al mismo tiempo nos da como la satisfacción. Es como si nosotros desmenuzáramos así muy detenidamente, no sé, me estoy pensando, la verdad es que no debería pensar en eso, pero no estoy pensando que tengo una pechugota de pollo y que yo le empiezo a desmenuzar así, le empiezo a quitar las capitas o una cebolla, ¿no? Y le vas quitando la primera capita, la segunda capita, y conforme llegas a lo más adentro de la cebolla, a lo más adentro de la cebolla, a lo mejor te hace llorar más, ¿no? Y con nosotros es así, cuando la palabra nos empieza a llegar así, en lo profundo de nuestro corazón, nos hace reflexionar, nos hace detenernos, nos hace analizarnos, nos crea una conciencia. Y cuando algo no estamos haciendo de la forma correcta o cuando algo que vamos a hacer no es correcto, automáticamente nuestra conciencia nos empieza a decir, cuidado, cuidado, ¿no? Y nos empieza a detener. Y esto lo logramos cuando lo leemos, esto lo logramos cuando lo analizamos, cuando sabemos qué espera Dios de nosotros, qué quiere Él de nosotros, cómo debemos de nosotros parecernos a su Hijo. La verdad es que me gusta tanto poder compartir cada una de estas enseñanzas porque yo no sé si ustedes lo sienten igual que yo, pero cuando yo se los comparto, lo vivo, lo siento, lo transpiro, ¿no? Y siento cada vez más en mi corazón, en mi mente, en mi cuerpo, que Dios está conmigo. Y Dios está con ustedes, hermanos. Dios está con ustedes. Yo los invito a que siempre que ustedes compartan la palabra, sea de esta manera. Sea esto que es nuestra creencia, sea esta que es nuestra esencia. Recuerden que nuestra doctrina es la Biblia. No somos nosotros, no soy yo, no es Fer, no es Luis, no es Cristino, no, es la Biblia. La Biblia dice que tenemos un Dios poderoso, omnipotente, omnisciente. La Biblia lo dice y nosotros lo creemos. Y así lo compartimos.
Si su palabra, si la Biblia dice que está creada por el Espíritu Santo, así lo creemos. Y ya les demostré contextos que así fue, que así es y que así va a seguir siendo todo el tiempo. Por supuesto, creo que de todos los puntos el más fácil es los 66 libros de la Biblia, que por supuesto yo creo que la mayoría de ustedes sabe que la Biblia se divide en dos partes, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Si no lo sabemos, se los comparto. Se divide así, el antes de nuestro Señor Jesús, después de nuestro Señor Jesús. Y antes del Antiguo Testamento son 39 libros y el Nuevo Testamento son 27 libros. No sé si de esta parte particularmente, Fer, quisieras compartir algo más. O bueno, de lo que tú quieras, ¿no? Porque yo ya te limité a esto, pero no sé si tú quieras compartir más de esto. Sí, un poquito nada más. Quisiera lanzarles un pequeño reto a cada uno de los que están conectados. La Biblia se divide, como lo sabemos, en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Quiere decir que entonces los 66 libros están divididos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Ok. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39. ¿Y el Nuevo Testamento entonces? 27. Ok. ¿Creen que podamos lanzar un reto? Aprendernos los libros de la Biblia. Mire, lo importante es lo que usted va aprendiendo. Y a veces ejercitar la mente es lo mejor que podemos hacer. Cuando usted ha dejado de estudiar, de pronto yo comparo el cerebro con ese músculo como cuando hacemos pesas. Híjole, como que volver a aprendernos, ¿no? Volver a trabajar en eso. Pero definitivamente si nosotros sabemos que de la palabra de Dios viene la fe, ¿por qué no empezar a estudiar la palabra de Dios y empezar nosotros a tener ese contacto directo con la Biblia? Aparte del contacto que tenemos cuando el pastor, la pastora, cuando la predicadora, el predicador, el qué sé yo, están frente a nosotros, nos enseñan, ¿por qué nosotros no aprendernos el Antiguo Testamento? Que yo les diga, a ver, aprendernos poco a poco. Empezamos por los primeros 5, Génesis, Éxodos, Levíticos, Números, Deuteronomio. Después nos vamos con Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas. Primero y segundo porque son libros. Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Ese es el Antiguo Testamento. Ya me los aprendí, ¿no? Y vamos con el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses. Y vamos trabajando con cada uno de los libros. Timoteo, ¿no? Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera y segunda, tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Ok, excelente. Llámese el Antiguo Testamento y llámese el Nuevo Testamento. Es importante que nos lo aprendamos. Entonces yo le quiero lanzar en esta noche ese reto. Aprenda a hacer los libros de la Biblia. No es tan complicado, se ve más complicado de lo que es. En realidad es que se aprenda 66 libros y muchos de ellos no tienen una palabra: Génesis, Éxodo. Y entonces cuando usted va trabajando con eso, no se los tiene que aprender en un solo día. Empieza trabajando por 5 el lunes. Hoy me aprendo Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Son los primeros 5 libros de la Biblia. De esta manera, usted va a tener mayor interacción. Inclusive cuando usted busca en la palabra de Dios, va a ser más fácil buscar. Le dicen Efesios. Bueno, Efesios está por Gálatas, está Gálatas, Efesios, Filipenses, antes de Filipenses. Entonces, usted va buscando, ese es del Antiguo Testamento, ese es del Nuevo Testamento, usted se va relacionando con la palabra de Dios, y algo que carece la iglesia hoy en día es tener ese compromiso y esa relación con la palabra de Dios. Es importante, muy importante, que esto que estamos viendo lo tomemos con la seriedad que es. La palabra de Dios es nada más y nada menos que de donde emanan todas las bendiciones que Dios tiene preparado para usted. Y mucha gente no es bendecida el día de hoy porque no las conoce, no sabe cuáles son las bendiciones que Dios tiene para él. Ni siquiera sabe en qué libros están, no sabe cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros. Hay gente que llega y nos dice, oye, háblame un poquito del Apocalipsis, háblanos un poquito de esos libros proféticos, se va a acabar el mundo. Y desde que te dicen se va a acabar el mundo, sabes que la persona no tiene la más remota idea de lo que la Biblia dice. Entonces, necesitan leer la Biblia. La Biblia perdón, no quiero desilusionarlos con su historia apocalíptica del fin del mundo, pero yo no encuentro en ninguna parte de la Biblia donde diga que la tierra va a ser destruida, ¿sabe? Lejos de eso nos habla de un milenio. ¿En qué es un milenio? Pues póngase a leer la Biblia y si tiene dudas le contesto. O sea, la idea aquí
es que usted no base su fe en lo que nosotros le decimos. Usted base su fe en verdad, ¿qué quiere mi Dios que yo aprenda? Entonces, cuando usted lee todos los días la palabra de Dios, usted va a tener esa fuente de riqueza que a usted le va a alimentar en sus emociones, en su forma de pensar, en su visión de negocios, en su visión como persona, inclusive hasta su visión de cómo la gente hoy ve la vida y de cómo nosotros como hijos de Dios vemos la vida. Es bien importante que usted lea la palabra. Entonces, ¿cómo ven si empezamos a comprometernos y hacer una verdad, ese eslogan que tenemos en la iglesia, ¿no? Hijos fuertemente comprometidos, hijos fuertes y bendecidos. Vamos a comprometernos con nuestro Señor. Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a comprometernos diciendo, a ver, de entrada quiero saber de qué consiste el libro de la palabra de Dios, ese libro que se llama Biblia, y me voy a aprender Antiguo Testamento, y me voy a aprender Nuevo Testamento, me voy a aprender los libros de la Biblia. Cuando menos empecemos por ahí, ¿le parece? Dentro de 8 días podemos participar con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. De todos los que están tomando la clase como clase para irse capacitando, apréndase por favor los libros. Tome este reto. La vida no gira alrededor de nuestro trabajo y nuestra familia como hemos pensado, no. Así hemos aprendido por mucho tiempo, pero la vida gira en realidad alrededor de Dios. Y si usted sabe llevar su vida alrededor de Dios, Dios le bendice. ¿Ok? Entonces es lo que yo quisiera agregar para esta primera parte de los libros de la Biblia. Adelante. Gracias, Fer. No, Gracias. pues la verdad es que yo quisiera saber si alguno hubo duda, porque de pronto creo que les di mucha información en muy poquito tiempo y además les leí muchos textos. No sé si alguno de ustedes quedó con alguna duda, si todo fue claro o si tienen algo que compartirnos también, adelante. Yo lo sentí muy bien, Diana. Sí, yo también, Jana. Sí, así es. Ok, pues creo que lo que me faltaría por leer, que de hecho fue el último, el texto que ya no leí, fue Mateo 5:18, que tienen todos ustedes ahí en la pantalla. Y bueno, la versión que yo tengo dice, pues les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto ni una letra hasta que todo llegue a su cumplimiento. Y entonces volvemos a ver una promesa maravillosa y es parte de lo que yo les decía hace ratito, ¿no? Dios no cambia. Si Él nos está prometiendo algo, lo va a cumplir y lo va a cumplir hasta el último punto. Si Él les dijo que el pelito 3 no se le iba a caer, el pelito 3 no se le va a caer hasta que Él así lo decida. Y la Biblia tiene todas esas promesas para nosotros, son promesas maravillosas. Yo he estado compartiendo en mis estados de WhatsApp varias de esas promesas que le podemos encontrar en la Biblia, que son maravillosas. Y yo los invito a que también ustedes lean esas promesas, las hagan suyas, sientan la palabra de Dios como algo real y sientan a un Dios vivo, que sientan que Él está con ustedes a cada paso que ustedes dan, en cada momento de su vida, sea bueno o sea malo, que todos entendamos que la vida no va a ser perfecta todo el tiempo y que cuando estamos tropezados con un escalón, dice su palabra que Él nos agarra con su diestra de justicia. Eso quiere decir que Él nos está levantando con su mano poderosa. Y si Él nos levanta con su mano poderosa, podemos seguir caminando sí o sí. Y todos tenemos esa responsabilidad de hacerlo. Pero además necesitamos seguir levantando nosotros la otra mano para seguir jalando a quienes están a nuestro alrededor y que también necesitan de esa esperanza, de esa fe, de ese amor. Adelante, Luis. Ay, estaba desactivado mi micrófono. Bueno, pues yo quería también compartir con ustedes una reflexión. Fíjense cómo están las cosas, que en esta actualidad la SEP obliga prácticamente a cada niño a que lleve dentro de sus materias escolares y de aprendizaje, ¿no? Matemáticas, español, naturales, geografía, física, química, biología, 20,000 cosas, ¿no? Pero no aprueba que llevemos una Biblia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque evidentemente no se quiere meter en problemas de cultos y de doctrinas y ese tipo de cosas. Pero, ¿cómo está nuestra sociedad hoy? ¿No? Eso es lo que
lo que deberíamos de ponernos a reflexionar. O sea, podemos aprender cuál es la montaña más alta, pero no sabemos ni honrar a nuestros padres, no sabemos dejar de mentir, no ¿Quién, sabemos... quién creó ¿Quién? esa montaña, no? ¿Ande? ¿Quién creó esa montaña? Exactamente. Entonces, la verdad es que nosotros tenemos la libertad de poder tener una Biblia en casa, pero sobre todo enseñarle a toda nuestra familia, a nuestras generaciones, que el verdadero libro que nos puede sacar adelante, que nos puede rescatar de todo lo que está sucediendo hoy, es justamente la Biblia. Entonces, en lugar de que nuestros hijos, ¿no? Como se ve, vayan a un restaurante o una fiesta y llevaran la tableta, ¿no? Deberíamos de poder decirles a ellos lo importante, que empiecen a leer una Biblia y que se las expliquemos, porque incluso hay Biblias para niños, ¿no? Pero de verdad, si no queremos acabar destruidos como fue en algún tiempo la ciudad de Sodoma y Gomorra, que parece ser que estamos igualitos, ¿no? En la actualidad, de verdad, la Biblia debería ser tu libro de cabecera, al que no sea parte de tu buró, que lo lleves al trabajo, que lo vayas leyendo, porque de verdad, ¿quieres encontrar amor? Está la Biblia. ¿Quieres encontrar sabiduría? Está la Biblia. Contexto histórico, está la Biblia. O sea, ¿qué más queremos, no? Entonces, para mí estuvo excelente la exposición de hoy. Felicidades. Gracias. Y recuerden que la Biblia es la palabra de Dios y está inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, bueno, yo creo que me gustaría ya como para finalizar y ya no sé si podamos seguir o cómo haríamos, Fer, pero bueno, hay un texto que creo que no les leí, que fue segunda de Pedro 2:1, más bien, sí, segunda de Pedro 1:21, perdónenme, 1:21. Andresito, ¿me quieres ayudar? Sí, dame. Yo te espero. Segunda de Pedro. Yo nerviosa y tú tranquilo. 1:21. Ajá, 1:21. Segunda de Pedro, Ok, 1:21. dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¡Pum! Listo y clarito. Entonces, recordemos eso. Recordemos que tenemos un libro maravillosamente exacto, científico, profético, práctico, que fue inspirado por el Espíritu Santo, escrito por el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, que tiene 66 libros, Antiguos y Nuevo Testamento, 39 y 27, que tenemos un compromiso para dentro de 8 días para que todos aprendamos. Y adelante, Dulcecita. Gracias, Jan. Oye, pues bueno, yo nada más quisiera a lo mejor hacer una pequeña aportación y es algo que aprendí y que también a mí me ayudó a poder ver la Biblia a lo mejor de una forma diferente, ¿no? En mis inicios cuando pues sí, de repente uno no sabe, ¿no? Pues cómo leerla o no entiendes muchas cosas. Y recuerdo que pues en ese momento a mí me comentaron que también la Biblia es la voz de Dios, ¿no? Así como tú nos comentaste ahorita, Jan, que en realidad, pues este precioso y maravilloso libro, digo, para mí es un tesoro, fue inspirado por el Espíritu Santo. Yo también quisiera ahí nada más comentar que pues o sea, para mí la Biblia es también la voz viva de Dios, ¿no? Hay muchas personas que dicen, pues es que yo no escucho la voz de Dios. ¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios? El primer paso es la Biblia, porque ahí justamente Dios te da los principios de vida, que esos principios de vida yo veo y han pasado por muchas épocas, pues porque la Biblia fue escrita hace miles de años, entonces han pasado épocas, generaciones, ahí podemos ver reflejadas diferentes clases sociales y al final todos esos principios de vida aplican desde hace miles de años como aplican ahora, ¿no? Entonces, para mí eso fue una enseñanza que cambió mucho mi perspectiva
de ver la Biblia, ¿no? O sea, y sí es cierto, o sea, cuando tú de repente estás a lo mejor sediento o queriendo escuchar la voz de Dios y que pues bueno, no todos tenemos la fortuna de escuchar la voz de Dios audiblemente, pero para mí la Biblia es clara, ¿no? Entonces, cuando yo de repente le digo, Señor, o sea, pues, ¿qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres hablarme? O cuando Él está tratando temas como muy personales conmigo, a través de la Biblia, es como a mí me habla, ¿no? Entonces, es algo también bien bonito y pues bueno, a mí nada más me gustaría cerrar con esa parte. Muchas gracias, Dul, muchas gracias. Pues creo que vamos a concluir aquí.